Ahora, como les estaba diciendo, primero vamos a revisar el control uno y la rúbrica de este control va a estar disponible en el aula virtual para que la puedan revisar con más calma y o sea, luego de esta clase voy a subir las notas del control al aula virtual, no al aula, al portal docente. A ver, entonces, ¿dónde voy? Entonces, aquí. Ay, de verdad que tengo que arreglar esto. ¿Ya se ve? Sí, profe. Ya. Solamente están en distinto orden la 1 y la 2. Para ustedes la pregunta 2 será la 1, que es la de enajenación, que en el control todos respondieron bien. En la segunda pregunta, que fue la del hecho social, acá tuvimos hartos conflictos, fue al parecer complejo que muchos recordaran los conceptos importantes que vieron en el texto que estaba en el aula del hecho social, y me hablaban de la solidaridad, de otros temas que no son los que atañan al hecho social así como tal, como lo explicaba Durkheim, como él lo decía en su libro, que era exterior al individuo, imperativo, coercitivo, colectivo. Por eso él da como ejemplo el matrimonio, formas de vestir, que si bien no son, eh, pueden ser individuales, uno puede pensar que está haciendo de lo más original, eh, para una persona como Durkheim estas cosas ya están determinadas. El hecho de que la mujer use, no sé, en la forma más tradicional, vestido de novia, ya sea largo o corto, y que sea blanco, es una forma determinada, es un hecho social, es coercitivo, es colectivo, se entiende para todas las demás personas lo que está pasando. Y la tercera pregunta, que era la del hábitus, acá también hubieron hartas fallas al poder entender los 4 momentos del hábitus y cómo estos momentos se relacionaban con el capital cultural en sus 3 fases. Entonces, quizás repasar un poco qué es el hábitus como primer elemento, como eh, eh, ay, ¿cómo se definía? Este, eh, ay, que era una característica estructurada y estructurante para las personas. Entonces, por eso cuando yo les expliqué el hábito, que estaba en 4 momentos, el primero era la socialización primaria, luego estaba el colegio, luego la universidad y luego la vida profesional o la vida laboral. No les fue posible enlazarlo con el capital cultural, ya sea el objetivado, el institucionalizado. Entonces, por ahí va esa pregunta y muchos no lograron tomarla desde el punto que era. De todas formas, esta rúbrica, que la voy a cambiar el orden de arriba, va a estar disponible para que ustedes la revisen y puedan eh, finalizar su retroalimentación. Y de todas formas, también mi correo va a estar disponible por si tienen alguna duda que yo pueda responder para que quede súper claro el control. Bueno, Ya, Ya, profe. profe. y ahora vamos a pasar al tema de hoy. Ah, no, antes de eso, les quiero contar, ya con 2 semanas de anticipación, que se nos acerca el debate, ¿ya? El debate que yo sé que la planificación lectiva aparece la próxima semana, pero prefiero correrlo una semana más para que logren prepararse. Voy a subir al aula cómo se van a conformar los grupos, qué temas van a tener los grupos, qué grupos van a discutir con qué grupos y las reglas del debate, ¿ya? Todo eso va a estar en un apartado ahí en el aula que va a decir debate, y ahí ustedes pueden entrar, revisar y prepararse para el momento, que va a tener 2 tipos de evaluación.
El primero va a ser una evaluación grupal, es cómo el grupo se va a preparar para presentar, para poder expresar su punto, y también se va a evaluar de forma individual la participación de las personas, no de las personas que están exponiendo, sino del público. Cómo estas personas van a intervenir, a hacer preguntas de cosas que quizás durante el debate no queden tan claras. ¿Ya? Así que es súper importante que asistan, que pongan atención a lo que sus compañeros están diciendo para poder preguntar y hacer mucho más rica la discusión. ¿Ya? Ya, profe. Así que eso queda dicho porque sería ya el Profe, disculpe, ¿los temas los va a subir cuándo? ¿Hoy día? hoy día. Ya. De todas formas, lo que pasa es que uno no lo he terminado de decir con nombre, pero uno va a ser la ideología de género versus la biología básica. Ese es uno. Pero como ustedes son más, tengo que poner más temas, ¿ya? Porque no puedo poner a 20 a hablar, o sea, a 10 contra 10 porque es mucha gente y no van a alcanzar a participar todos. Y lo importante es que todos tengan un tiempo para poder hablar, ¿ya? Profe, ¿usted va a hacer los grupos? ¿Los podemos elegir nosotros? No, yo voy a hacer los grupos, Ok. porque no, como no los puedo, no están todos de partida hoy día, hay solo 11 y ustedes son muchos más. No vamos a alcanzar a tener el tiempo para que yo pueda subir los temas asignados a cada grupo y que ustedes se preparen, porque tendrían que decirme de aquí a unas horas más quiénes son los grupos. Entonces, recién hay 10 y ustedes son 28. Profe, lo que pasa es que igual tenemos grupos ya establecidos para trabajar. Si es que Profe, yo lo que pasa es entiendo, que los pero otros ramos ya tenemos grupos realizados. Cada uno tiene como su grupo. eso no debería ser un conflicto de trabajo. Si No, ustedes sí, pero son no todos hablar como... compañeros y tienen que, a lo largo de estos 5 años, se van a desarrollar después en distintos grupos, a lo mejor van a quedar unos más adelante que otros, pasando ramos, y al final van a tener que trabajar con todos. No sé si eso se entiende, pero uno lo decía así como para un trabajo menos, no, solamente que tenía un grupo ya hecho. No, porque yo no conozco los grupos, así que tranquila, yo los hago, si no creo que los voy a hacer por lista, así que no, como tampoco sé si no los conozco a nadie, así como mucho, igual ustedes son la mayoría de primer año, me imagino, entonces no voy a dejar yo los grupos hechos. Entonces, pasamos a lo del día de hoy. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, hoy no, perdón. Hoy día vamos a hablar de los movimientos sociales. Eh, vale decir que en esta clase nos vamos a abocar a la teoría de un sociólogo en particular, es su forma de ver los movimientos sociales, y lo que trato de decir con esto es que no es la única que existe, ¿ya? Los aprendizajes esperados de esta clase explican las características del individuo como ser social y las relaciones de los grupos sociales a los que pertenece. Y el indicador de logro identifica el rol del individuo y grupos sociales en el surgimiento de los movimientos sociales. Analiza el concepto de diversidad cultural en el contexto de la globalización y su impacto en el sistema de salud. El segundo indicador no lo vamos a ver tanto en esta, en esta clase, pero también va a ser un tema del debate. Ahí sí. Entonces, ¿qué es un movimiento social? Quizás, Darinka, ¿te aventurarías a decirnos qué crees tú que es un movimiento social? Como un grupo de personas que tienen una ideología y luchan por eso. ¿Ya? ¿Y algún ejemplo que se te ocurra? El- ay, no sé, es que no estoy segura si es, No pero el importa, de la inténtelo. comunidad LGTB, o no sé, LGTBI más. Así sí, ahora. es.
¿Ya? Danae, ¿qué opina usted de que es un movimiento social? ¿Danae? No está Danae, parece. ¿Scarlett? No, tampoco. ¿Aló? ¿Scarlett? Profe, ¿Sí? es como el conjunto de personas que buscan un cambio Un cambio. ¿Ya? social, ¿Un no cambio, sé, perdón? un cambio social. ¿Tiene algún ejemplo? Em, Era lo mismo como el que dijo la Darinka, como la comunidad LGTB y también como lo que está pasando ahora, Ya. marcha y todo eso. Ok. Gracias, Gabriela. Jansen, cuéntenos, ¿cuál es su opinión? No, nada, solo que por accidente activé el micrófono. Pero ya que está hablando, cuente, Profe, ¿qué opina usted que es un movimiento social? Bueno, desde mi perspectiva es como un conjunto de personas que, como lo dice su nombre, buscan hacer un cambio en la sociedad. ¿Ya? ¿Y algún ejemplo? Podrían ser el Body Positive, el Black Lives Matter, creo que se llama, eso. Black Lives Matter. Sí, ese mismo. Darinka iba a decir algo. Gracias, Jansen. sí, es que ya creo que se me ocurrió un movimiento social. ¿Puede ser el movimiento feminista? Es el perfecto ejemplo. Gracias, Darinka. Bueno, en palabras de Alan Turing, el movimiento social es una conducta colectiva. O sea, nunca es una persona, siempre va a ser esto un grupo de personas que, que va a estar organizado y lucha contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un movimiento social, uno, tiene que estar organizado, dos, tiene que estar dentro de un momento histórico determinado, ya que va a permitir que esta lucha exista. Y también tienen que luchar contra un adversario concreto, que, ojo, no necesariamente tiene que ser un Estado o una nación, sino que puede ser, bueno, sobre todo para este autor, los movimientos sociales son eminentemente culturales, que si van a buscar un cambio, van a buscar un cambio que es cultural, que eso es súper importante. No es un cambio por poder político, sino que es un cambio cultural. Por eso el movimiento feminista es un excelente eh, ejemplo, porque lo que busca es un cambio cultural. Entonces, para Brain, moviendo los apuntes. Ya. Para Turing existen tres, tres visiones importantísimas para definir un cambio, un movimiento social. La primera es que los movimientos sociales son conductas socialmente conflictivas. O sea, el movimiento social está inserto o sea, es un conflicto y genera conflicto, ¿ya? Y este conflicto tiene que estar culturalmente orientado y no puede ser una manifestación de contradicciones de un sistema, ¿ya? ¿Se entiende eso? ¿Podría volver a explicarlo, profe? No me quedó muy claro. Ya, a ver, estábamos hablando de que para Turing existen tres eh,
tres principios para un movimiento social. El primero, el que acabo de decir, es que los movimientos sociales son conductas conflictivas, ¿ya? El movimiento social no se concibe a sí mismo sin una lucha. O sea, si no hay lucha, no hay movimiento social, ¿ya? Y la lucha tiene que estar culturalmente orientada, o sea, con fines culturales de un cambio cultural, como lo es el movimiento feminista, que al derribar al patriarcado se debería implementar una cultura que algunos dicen más igualitaria, otros dicen matriarcado, pero no es nuestro tema tampoco definir si el feminismo está bien o está mal. Pero el punto es que ellos quieren votar esta concepción cultural de entender la sociedad, que es el patriarcado, y que sea reemplazado por otra que no tenga este sesgo hacia el hombre. Entonces, siempre tiene que estar, que no se le olvide, culturalmente orientada, tienen que quedarse con esos conceptos culturalmente orientados, y no puede ser una manifestación de contradicciones objetivas de un sistema de dominación. ¿Qué significa eso? Que el movimiento no puede ser el solamente evidenciar contradicciones de un sistema, porque el movimiento, a la vez de estar en conflicto, tiene que proponer, mostrar esta alternativa, porque para Turing también los movimientos sociales no pueden ofrecer una sociedad más avanzada de la que existe, porque los movimientos sociales existen dentro del sistema. Entonces, al existir dentro del sistema, digamos que no es posible ver una sociedad avanzada, porque tampoco ellos no son por el avance, sino que son una alternativa al sistema que existe. Y esa alternativa no necesariamente tiene que ser más avanzada. Les pongo un ejemplo. En China existió, no sé si ustedes saben, hace muchos años atrás, una contrarrevolución cultural. ¿Habían escuchado hablar alguna vez de eso? Yo no. No. En China lo que se hizo es que se concibió que el avance cultural había sido tal que las raíces de la cultura china estaban siendo olvidadas. ¿Y qué hicieron en China? Hicieron una contrarrevolución, hicieron una vuelta a las raíces. Y eso fue un movimiento cultural que se mantiene hasta ahora con muchas tradiciones que fueron recuperadas para mantenerse en los cimientos de la construcción cultural de la sociedad. Lo pueden buscar si quieren. No me acuerdo el emperador que lo hizo, pero fue hace como unos 80 años atrás. Entonces, como yo les digo, los movimientos sociales no necesariamente tienen que ofrecer una sociedad avanzada. Lo que ellos tienen que ofrecer es una alternativa a lo establecido, una alternativa cultural. Eso como primer punto. Como segundo punto, que ya lo había mencionado antes, los movimientos sociales no necesariamente tienen que estar en contra de un Estado. Y no necesariamente tienen que ser una acción política. ¿Ya? Porque para Touraine, que dicho sea de paso es marxista, lo importante y lo que realmente existe es la lucha de clases. Que, por ejemplo, ustedes lo tienen que ver como esta dialéctica eterna, porque aquí también lo muestra esquema que vemos acá, que es dialéctico, la posición siempre entre el dominado y el oprimido, ya que es la forma de ver la lucha y las relaciones sociales y el orden social del marxismo. Y que el movimiento social siempre tiene que estar en oposición al adversario que vendría a ser el que representa todo este orden social al que se enfrenta el movimiento social. Por ejemplo, el feminismo se opone al patriarcado, ¿ya? Y ahí podemos desglosarlo en distintas peticiones y distintas cosas que han existido, pero en efecto, el feminismo se opone al patriarcado, ¿ya?
Y como ya les había dicho, la tercera condición es que el movimiento social no puede crear una sociedad más moderna, sino que está dentro de su campo cultural, en lo que puede ofrecer es una alternativa. ¿Ya? ¿Quedaron los tres claros? Sí, profe, gracias. Ya, entonces, eh, este autor nos va a presentar este esquema, ¿ya? Y a base de este esquema, él va a presentar muchas variaciones, porque esto, para que ustedes lo entiendan, va a ser el sistema social, ¿ya? Que va a tener una identidad, una oposición y una totalidad. Y en el texto que yo les subí, si me parece, si yo lo subí al aula, ustedes van a encontrar distintas variaciones de este esquema, hablando de distintas formas en las que un movimiento social se puede presentar. Pero para el autor, que que el movimiento social se dé así de ordenado, habla de un movimiento social fuerte, organizado y que va a tener un real efecto, ¿ya? No se va a descomponer. Entonces él va a decir que los movimientos sociales van a tener un principio de identidad, un principio de oposición y un principio de totalidad. Entonces él va a decir que en los movimientos sociales va a existir el enjeu, que se escribe así, acá como lo van a ver aquí, enjeu, el actor y el adversario, que se van a mover en este esquema que está acá, ya en identidad, oposición y totalidad. Entonces, él va a decir que estos tres personas, o sea, estos tres entes, el actor, el enjeu y el adversario, están en constante interdependencia para poder existir y estar en conflicto al mismo tiempo, ¿ya? ¿Me entienden eso? Sí, profe. Ya. En otras palabras, sin un adversario no hay movimiento social, sin enjeu no hay movimiento social y sin actor menos hay movimiento social, ¿ya? Entonces, primero está la relación del actor con el adversario. Esta relación que está acá es la primera que ustedes ven, es la dimensión conflictiva. Es aquí donde nosotros tenemos la tensión máxima de un movimiento social, ¿ya? Y esto va a depender intrínsecamente de la relación que va a tener en este esquema el actor con el enjeu, o sea, la segunda. Esta relación va a depender de esta relación para poder definir sus límites y el campo de acción, ¿ya? Para Turing, esta relación va a ser una relación de producción, ¿ya? O sea, en el fondo, en términos marxistas, sería la relación entre el obrero y el señor burgués, en términos marxistas, ¿ya? O sea, en términos feministas vendría a ser el feminismo contra el patriarcado. Siempre está los oprimidos y los opresores, ¿ya? La segunda, que es la relación del actor con el enjeu, eh, define la acción. eh, de cierta manera, el enjeu le permite al actor definirse, porque el actor, desde el movimiento social, vendría a ser todo lo que el enjeu no es. O sea, el feminismo es todo lo que el patriarcado no es. ¿Entienden eso? Sí, profe. Ya. Para Turing, el movimiento social combate la cultura que es dominada por el adversario, pero al mismo tiempo también tiene que entender y reconocer como
las formas de lucha, o sea, de resistencia del adversario, para poder, estar en esta constante tensión. Y por último, la relación del enjeu con el adversario es de cierta forma externa al actor, pero como yo ya les había dicho, es importante que siempre estén conectadas. O sea, el actor no tiene injerencia aquí, pero le importa de igual manera en tanto la potencia del adversario, porque le va a mostrar al actor la dominación a la cual está sometida. O sea, es a través de la expresión, que vendría a ser el enjeu, la expresión del adversario, va a saber los puntos de dominación o de opresión que existe, que tiene el actor. ¿Ya? Ahora no se me ocurren buenos ejemplos con feminismo, pero ¿a ustedes se les ocurre alguno? A ver, Gabriela. No, profe, ninguno. ¿Y qué entendió de lo que yo dije? Lisette, ¿qué entendió de lo que yo estaba diciendo? ¿No? Bueno, continuamos. ¿Por qué es importante que el movimiento social no genere necesariamente un nuevo orden social, sino que un orden una alternativa cultural? Porque para Touraine, que solamente exista un nuevo orden social puede significar como volver a reabrir o rearmar esta relación de oprimidos y dominados. Entonces, siempre es importante que se entienda que un movimiento social está dentro del sistema social, nunca fuera, ¿ya? También tiene que encontrar el momento histórico, político y social correcto para existir. Por ejemplo, ustedes dieron como ejemplo el movimiento LGTBI, Q+, y este movimiento hace 40 años atrás era impensado, 50 años atrás, era impensado como tal, como organización, pero para Touraine, el movimiento LGTBIQ+, al tener una injerencia política en la actualidad en muchas esferas, ya pasa a ser un grupo de presión institucionalizado, porque para Touraine los movimientos sociales abren una discusión y ya no están, o sea, y no están siendo discutidos en el plano político, y los temas LGTBIQ ya están en el plano político, ya se están conversando, y las personas que pertenecen a estas fundaciones o movimientos ya forman parte de la élite política y por lo tanto ponen sus temas en la palestra, y de esta forma entonces es como para Touraine muere el movimiento social y pasa a ser un grupo de presión institucionalizado, porque no es algo que esté fuera de la, de la discusión, ¿ya? Entonces, Touraine va a decir que este grupo está en una lucha. Entonces, a través de este esquema y las variaciones de este esquema, Touraine nos va a explicar cómo existen distintos tipos de movimiento social y cómo esto se va desfigurando en el proceso.
para Turén, que el movimiento social exista en este esquema es la forma más potente de verlo. Pero si los componentes se van separando, la capacidad de acción del movimiento social es más débil, ¿ya? Pero que quede claro que no significa que sea poco importante, sino que va a tener una injerencia menos fuerte en el campo en el que se sitúa, en el campo social que se sitúa. Entonces, para Turén, la lucha va a tener tres componentes importantes, ¿ya? Primero, el actor o la identidad va a estar definida por un sujeto social particular y definido, ¿ya? Como segundo, como ya les había dicho, tiene que estar organizado, porque de lo contrario no se concibe como un movimiento social. No existe un movimiento social desestructurado. Tiene que estar organizado con una agenda clara, con sus objetivos claros. Y como tercer punto importante, tiene que tener un adversario, ¿ya? Un grupo social al que se opone para poder plantear su teoría. ¿Ok? Y para que el movimiento social también tenga un mayor efecto, el conflicto social que ellos planteen tiene que atañar a un grupo importante de la sociedad, porque el grupo del movimiento social puede ser reducido, pero lo que ellos están haciendo puede abarcar e importar en la vida de todas las personas. Entonces, de esa manera, no tienen por qué ser operadores del movimiento, pero sí pueden formar parte de la lucha en tanto les concierna como una acción social. Por ejemplo, las personas no tienen para qué pertenecer a los grupos feministas, pero pueden estar de acuerdo o les conciernen sus postulados para su vida social. ¿Entiende eso? Sí, profesora. Muchas gracias, Jansen. Entonces, para Turén van a existir las luchas afirmativas, ya que es muy parecido a este esquema, pero lo van a ver ahí en el texto. No quise poner todos los esquemas porque igual son como unos 6 esquemas y se van a enredar si solamente me escuchan a mí. Mejor que los vayan leyendo y conociendo. Pero se mantiene dentro de la acción social, no se descomponen los componentes y la lucha de esta, como ya les dije, es la forma más poderosa de ver un movimiento social, cuando todo esto está bien configurado. También van a haber luchas, como ya les dije, que van a nivel institucional, ¿ya? Son las presiones políticas e institucionales. ¿Ustedes están familiarizados con los conceptos de grupos de presión? No mucho, profe. Miren, por ejemplo, ¿ustedes saben que en Chile existe algo que se llama la ley del lobby? ¿La habían escuchado alguna vez? Lo escuché una vez, pero no sé de qué trata. No, En yo Chile nunca. está regularizada la forma en la que una persona puede hacer presión o presentar postulados. Entonces, ¿dónde pasa esto? En temas políticos, esto va a pasar en el Congreso, porque en el Congreso es donde se decían las leyes, donde se ve más claramente los grupos de presión. Ya. Digamos que eh, ya, lo mismo que pasó ayer. ¿Sabían que ayer se rechazó el proyecto de ley ESI, de educación sexual integral? No, profe, solo había escuchado lo del Piñera, la nueva ley que había salido en la AFP, pero no. No, pero se estaba discutiendo en el Congreso hace ya, serán 6 meses, se estaba discutiendo en la Comisión de Educación y ahora en la sala una ley de educación sexual integral. Ya, esa ley se rechazó, pero antes de que se rechazara, las leyes tienen que pasar por una comisión,
que en este caso era la Comisión de Educación. Y en esta comisión se tiene que discutir y se tiene que abrir a los grupos sociales para la discusión. ¿Qué quiere decir esto? O sea, fueron personas que estaban a favor de esta ley y personas que estaban en contra de esta ley a presentar sus argumentos para que la comisión tomara una determinación de que si la ley era, o sea, si este proyecto era materia de ley para discutir o se desechaba. ¿Ya? Para la comisión fue materia de ley y por eso pasa a sala. Entonces, lo que pasa ahí es que los distintos grupos sociales, distintas fundaciones, movimientos, católicos, cristianos, progresistas, todas las personas fueron y presentaron sus argumentos. Ustedes en todo caso pueden ver esos argumentos en las páginas del Congreso, ahí están las sesiones de las comisiones para que ustedes vean cómo funcionan los grupos de presión. Entonces, estos grupos se encargan de plantear su postura, defenderla para que la ley siga o se frene de acuerdo a los intereses de cada grupo. ¿Ya? Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar que es una discusión institucionalizada, porque está dentro del marco social, está dentro de la institución, pero al mismo tiempo busca un cambio. ¿Ya? Entonces, estos grupos se van a disputar en la discusión para ver si avanza o frena el cambio. ¿Ya? También van a estar las luchas afirmativas a nivel organizacional, que a él les va a llamar reivindicaciones. Y eso lo que va a buscar es el mejoramiento de una clase por sobre su existencia. O sea, digamos que en Chile existen ya, no me acuerdo en este momento cuántas, pero existen una cantidad respetable de normas que tienen que ver con la aceptación, ya sea en el área de la salud o en el nivel cultural de la medicina mapuche, y como a los mapuches y montones de pueblos más originarios en Chile, como reconocidos como pueblos originarios y que pueden ejercer su medicina y que pueden tener sus formas de vida y todo eso. Pero este grupo busca nuevas reivindicaciones, o sea, ellos están en el plano institucional y además están buscando un mejoramiento de su posición como grupo, como grupo, como clase. ¿Ya? Entonces, este grupo en el esquema va a estar dentro del sistema, pero al mismo tiempo va a estar buscando mejorar dentro del sistema. ¿Ya? Entonces, esto es es un mejoramiento netamente jerárquico. También van a existir las luchas críticas, ¿ya? Que son conductas de crisis para este autor y que buscan como mejorar la posición del actor, pero en crisis. ¿Ya? O sea, está dentro de una crisis y busca aprovecharse de esta crisis para poder mejorar su acción. Y por eso para el autor, el actor o la identidad estaría fuera del sistema. Es como que tomáramos esto y lo moviéramos para acá, a ver, como que lo tomáramos y quedara fuera de este sistema. Y buscara al mismo tiempo pertenecer al sistema mejorando su posición. ¿Ya? Hay otro tipo de lucha crítica que también que es institucional, que serían las conductas de bloqueo, que vendrían a ser el contrapeso de las presiones institucionales, estas que vimos como lucha afirmativa, en donde el actor no está dentro del campo de decisión y el adversario en el fondo toma la totalidad de la acción y se apodera de ella. O sea, la identidad sigue. Bueno.
Hay otro tipo de lucha crítica que está a nivel de historicidad o histórico, que vendría a ser ya la conocida como acción revolucionaria, ¿ya? Y esta existe porque se levanta en contra de una acción dominante y se contrapone al adversario en su rol de dominador. Esto no necesariamente va en contra de un Estado, sino que puede ser solamente una lucha de clases. Y la lucha de clase existe para liberarse de esta dominación y poder buscar una independencia y una liberación del subdesarrollo que la clase dominante tiene a la clase dominada. Yo sé que suena raro decirlo así, pero estos son los términos marxistas que no puedo hacer nada más. Así son. Por ejemplo, ahí tienen que imaginarse al más puro estilo de la Revolución Francesa, de cómo la, la muchedumbre se alza en contra de la monarquía y exige su cabeza bajo postulados de oligarcas iguales que en realidad eh, postularon ideas que luego, bueno, fueron rechazadas, pero en el fondo la Revolución Francesa asimismo fue un levantamiento de esta muchedumbre en contra de una clase oligarca que no estaba muy conectada con la gente. Entonces, en esta, en este tipo de lucha vamos a encontrar una acción revolucionaria que busca el cambio social total, como lo habíamos hablado. Ya quiere destruir el orden social y busca crear un nuevo orden que esté orientado enteramente por la clase. Y acá Today nos va a dar como ejemplo lo que sería el postulado máximo del marxismo, que sería el derrocar esta sociedad burguesa capitalista y reemplazarla por el socialismo y la dictadura del proletariado. ¿Ya? Nunca olviden que un movimiento social jamás es externo al sistema, siempre es dentro del sistema y por cosas que pasan en el sistema, ya porque sería imposible eh, luchar contra un sistema que no existe o que no está inserto dentro del sistema, porque en ese caso no estaría en un conflicto con el sistema. ¿Ya? Y también tienen que pensar que un movimiento social no siempre va a ser ejemplo de progreso, como ya les dije, y tampoco tiene que necesariamente formar parte de un cambio histórico. Ya puede existir y no serlo, puede ser exitoso como no serlo. O sea, exitoso en términos del objetivo que busque el movimiento social. Ya, para el autor y como para terminar, los movimientos sociales tienen un inicio y un fin. O sea, los movimientos sociales no son eternos. Al institucionalizarse, el movimiento social muere, porque ya forma parte del sistema, está siendo discutido por el sistema, ya se logró insertar al sistema. Eh, o sea, como discusión, plantearse como discusión. Y eso es importante para los movimientos sociales porque ya no estarían en lucha, sino que la lucha pasa a otro plano que ya más teórico, más de discusión,
y al legislarse ya queda completamente fuera de posibilidad que esto ya siga siendo una lucha. Acá, ahí está el texto que también está disponible en el aula para que lo revisen. No sé si tienen alguna duda. Profe, el movimiento social se podría decir que es como cuando se van a paro, o es muy diferente. Lo que pasa es que el paro sería una expresión de algo, ¿ya? Sería una acción, igual que una marcha, pero no es que la marcha sea el movimiento social, porque igual tienen que recordar que para un pensador lo que va a importar son los objetivos y las ideas presentes dentro de dentro de de una determinada acción social. Entonces, no es que irse a paro o huelga o marcha sea el movimiento social. Eso no, que haya una marcha, que vaya un grupo de personas por unas calles caminando, no va a ser el movimiento social. El movimiento social son las ideas que están impresas por las que está sucediendo eso. ¿Ya? Sí, sí, sí. Digamos que la marcha, la huelga, el paro son una expresión, ¿ya? Pero no es el movimiento social. Entonces, lo que hacen los TENS para el tema del código sanitario sería un movimiento social. Sí, de hecho, por ejemplo, lo mismo que pasó se me olvidó el año, creo que fue el 2017, del 2015 al 2017, con el problema del código sanitario, la carrera pública, las matronas tratando de meterse al código sanitario, todo eso fue un movimiento social y las enfermeras pasaron a ser un grupo de presión. Entonces, las expresiones de ese movimiento social fueron los azulazos. No sé si ustedes recuerdan ese suceso. ¿Lo conocen? O sea, yo no me acuerdo mucho en verdad, pero creo que sí. Entre el año 2015 y el 2017, las matronas solicitaron el ingreso al código sanitario bajo los términos que están las enfermeras. ¿Ustedes saben lo que el código sanitario dice del rol de enfermería? ¿Scarlett? ¿Ivana? Creo que hubo discusión ahí porque la enfermera podía hacer el trabajo que hacía la matrona supuestamente. No supuestamente, exactamente una enfermera puede hacerlo, pero lo que pasa es que la enfermera está encargada, es la única encargada del cuidado de la persona en todo su ciclo vital, enferma o sana. ¿Ya? Por eso las enfermeras son las encargadas de la salud preventiva, de los programas de salud preventiva y todas esas cosas. Entonces, eh, la matrona, de cierta manera, usurpa una parte del ciclo vital que vendría a ser el embarazo y el nacimiento. Nada más, porque una matrona no se puede hacer cargo de un bebé que no está sano. Ahí entra a jugar la enfermera en las UCI neonatales. O sea, va a haber matronas, por supuesto, pero también hay enfermeras. Entonces, la matrona, por otro lado, se va a encargar de esta parte del ciclo vital específico de la mujer y el niño, pero también dice claramente que es de la mujer y el niño sano, no del niño enfermo, no con patologías. Entonces, esa, esa, ese, esas líneas son decidoras para los roles, para el rol de cada uno, ¿ya? Entonces, al final se terminó con un orden de cuotas de cuántas personas tienen que haber, de una enfermera en una UCI neonatal, de cuántas matronas tienen que haber por metro cuadrado, y ahí terminó la discusión, pero
antes de que sucediera, hubieron expresiones desde la enfermería que vendrían a ser los azulazos. ¿Saben lo que es un azulazo? No. ¿En serio? Un azulazo es cuando todos los enfermeros se van del servicio. Eso es un azulazo. Ahí van a conocerlos cuando entren a trabajar como enfermeras y enfermeros. Si acaso se da la ocasión. Entonces, hubieron azulazos a lo largo de Chile, hubo una marcha, pero esas son expresiones. O sea, lo que en verdad acá, lo que era el movimiento como tal, era que se quería reposicionar y dejar muy en claro el rol de enfermería en el Código Sanitario y que las enfermeras lo iban a defender con uñas y dientes. Entonces, ese era el objetivo, el adversario vendrían a ser las matronas y su pretensión de ingresar a o sea, y también un poco lo que estaba pasando en el Congreso en cuanto a la discusión de este ingreso. Entonces, los enfermeros o sea, va igual ver desde la óptica que lo quieren ver, porque si ustedes quieren ver como actor a las matronas y como adversario a las enfermeras, también se puede, o sea, va a ver cómo ustedes quieran posicionarlo y de qué punto se quieran parar para ver la discusión. Pero, ¿se entiende? Sí, profe. Entonces, que quede claro que las marchas, las huelgas, los paros, los azulazos, todo eso son expresiones, tendrían a ser instrumentalizaciones del movimiento, pero no es que por marchar yo estoy haciendo un movimiento social, ¿ya? De hecho, puede existir un movimiento social sin ninguna marcha. Por ejemplo, antes de que hubieran marchas por el medio ambiente, Greenpeace y otras agrupaciones formaban parte de un movimiento social que tenía que ver con la protección de animales y la recuperación de ambientes y de ecosistemas. Y antes de que hubieran marchas por el medio ambiente, Greenpeace ya lleva, no sé, de que yo los conozco, unos 40 años luchando por los ecosistemas y los animales y la biodiversidad del mundo. Y una expresión, por ejemplo, de Greenpeace y en su movimiento vendría a ser rescatar ballenas. Entonces, no porque hay una marcha o un movimiento social existe, sino que siempre tienen que quedarse en las ideas, cuáles son los postulados de este movimiento y cuáles son las intenciones del movimiento, porque al fin y al cabo, un movimiento social no puede existir para conseguir nada, porque, como ya les dije, es organizado, tiene un adversario claro y tiene objetivos claros que quiere concretar. Los concreta o no, pero los tiene que tener. De lo contrario, no existe como tal. No existe algo así como un movimiento social espontáneo, eso no existe. Los movimientos sociales son organizados, están pensados claramente con objetivos claros. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Ya, profe. Ya. Eso sería entonces, voy a colgar lo que falta en el aula para que lo revisen, para que quede claro lo del debate. Y ahí nos estaríamos viendo la semana del debate, que sería el 30, ¿ya? El 23 ahí voy a Ya, hacer la profe. clase correspondiente. Entonces, nos estaríamos viendo, que estén bien. Profe, Cuídense, que la Ya, estén otra profe, bien. semana cuídese. es asincrónica, ¿cierto? Sí, la próxima semana es asincrónica. Ah, ya, profe, gracias. Chao, profe, gracias.